Alguien me escribe, A ver. la fuente obviamente no la voy a revelar, pero para mí es Inobjetable. inobjetable. Me preguntaste quién Banca. le paga, lo banca, lo puso a Pierri como defensor del portero. Me hablan de un conductor, muy importante conductor de una señal de noticias. Muy importante. Napoli, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Me hace así con la cabeza. Como ¿Tiraste diciendo, una bomba? Sí, pero sí. no tires la bomba y cambia. No, Sí, yo sabía que había bancado a Boselli, no sabía que había bancado todo el aparato, pero a Boselli sí sabía que lo había ¿Un bancado. conductor de televisión? Sí, A Pierri también. a Pierri también. A Pierri también. Un conductor de televisión. Tengan el dato nada más. Punto. ¿Qué tal, Napoli? ¿Bien? Bien, buenas tardes. Me gustaría Eduardo, buenas tardes. alguna reflexión suya con respecto a el informe pericial que se hizo. El informe pericial que se hizo es más que inobjetable y no deja ninguna duda con respecto a cómo sucedieron los hechos. Esto es una coincidencia que teníamos nosotros desde el principio de la causa, cuando apareció por primera vez la autopsia, que tuve el agrado de venir a verte, Sí. y que yo no quería hablar de la autopsia porque en principio había cosas que por pulcritud y por ética no convendría haberla analizado desde entrada. Pero ya la autopsia daba pautas que no se ajustaba a una realidad de cómo habían sucedido los hechos. No obstante eso, fíjese que las especulaciones se terminaron primero. Voy a hacer dos segundos de raconto porque vale la pena. Sí. Cuando nosotros especulábamos de cómo había sido la causa de la muerte, apareció el primer comunicado de la fiscal y dijo: no hay delito sexual. Acuérdense ustedes, Sí. Primero sí, después dijo que no. Cuando especulábamos con el mecanismo de la muerte o la causa posible de la muerte, especulábamos nosotros que era una asfixia, que podía ser mecánica, todo, pero para lo que hizo la fiscal, con muy buen tino también, dijo: señores, la causa de la muerte fue un politraumatismo. Déjense de especulaciones, fue un politraumatismo. Entonces generaba más dudas todavía. ¿Cómo puede ser que un politraumatismo, así nomás, dicho de esa manera, sin consecuencias orgánicas nobles o sobre órganos nobles, fuera la causa de la muerte de Ángeles? Bueno, especulamos con eso. ¿Qué pasó después? Lo llaman al médico autopsiante, el médico autopsiante sostiene, y yo estoy de acuerdo con eso también en muchos aspectos, porque decía que el cuerpo de Ángeles presentaba tantos traumatismos anteriores a la muerte y posteriores a la muerte, que a él se le mezclaban y le hacían difícil separar un traumatismo de otro. O sea, lo que decía ese médico autopsiante es que la chica, la nena, fue brutalmente golpeada antes de morir. Sí, no, decía que el cuerpo presentaba traumatismos complejos que se mezclaban con otros traumatismos posteriores a la muerte, y que para él se le hacía difícil determinar la causa de la muerte. Por eso sostuvo hasta último momento, hasta que lo sacaron de la Junta Médica, que él sostenía que para él fue una compresión anterior-posterior con un mecanismo mecánico que fue la compactadora. Ok. A pesar de que nosotros, con anterioridad, y cuando apareció el primer resultado anatomopatológico, que lo estuvimos hablando ayer con Mauro, el juez, con una visión mucho más amplia de la causa, dijo: pero si usted tiene este resultado, ¿va a seguir sosteniendo que fue la compactadora que la mató, cuando usted saca una muestra del cuello y la anatomía patológica le dice que tiene características de vitalidad y que son compatibles con compresión manual, con estrangulamiento manual? Sostengo lo mismo. Entonces, ¿qué hizo el juez? Vamos a una junta médica. En la junta médica, ¿qué pasó? Disidencia, por supuesto. El médico autopsiante sostiene lo mismo, adhiere en este caso la parte de la defensa. ¿Por qué? Porque al no haber una agresión sexual comprobada y al haber una agonía prolongada, Ángeles había llegado muerta a la compactadora. Por supuesto que la parte querellante dice: no, esto no es así de ninguna manera, y hace un informe por separado. ¿Qué hace el juez como garantía de todo el proceso para que nadie tenga ninguna duda? Dice: bueno, resuelvo otra junta médica, otros médicos, saco al médico autopsiante y tengo que determinar cuál es la causa de la muerte, sí o sí, entre otras cosas. ¿Y qué hace? 82 preguntas para que de ninguna manera se escape. Para que no quede ninguna duda. Para que Nada. no quede ninguna duda. Para que no quede ninguna duda, le dijo al decano del cuerpo médico forense: señor, yo necesito esto. Y le dio 82 preguntas, de las cuales las últimas son con respecto al aspecto sexual. Sí, de las 60 para adelante. Con respecto a ese punto, digamos la postura de la defensa, ¿no?, con el doctor Méndez.
¿Cómo le cayó cuando él dice que Ángeles tuvo una relación sadomasoquista consentida? Mire, primero, estupor. Primero, dato estupor, más allá de que uno está acostumbrado a ver cosas que quizás son mucho más crueles y mucho más despiadadas de las que vemos en este caso propiamente dicho. ¿Por qué? Porque uno tiene que remitirse a que es una práctica sadomasoquista y no entra de ninguna manera en este caso, y no entra de ninguna manera a pensar que una chica de 16 años pueda tener práctica de este estilo. Primero porque, más allá de que, si bien nosotros, yo al menos no soy especialista en sadomasoquismo ni nada por el estilo, son prácticas aberrantes, prácticas que se tienen que hacer entre un goce extremo o el sufrimiento extremo del otro para poder tener un placer propio, cosas que me parece que desde la época del Marqués de Sade para acá, y que de pronto ya inclusive nadie las toma como una cuestión habitual, sino una parte de la población, cuando ya está hastiado de las cuestiones, digamos, convencionales del placer, usa la hipoxifilia, por ejemplo, el placer autoerótico al extremo, o estas prácticas como para poder decir, bueno, que a ver cómo gozo de una manera distinta. Pero una chica de 16 años pueda tener lesiones, para nosotros tuvo lesiones, y esto lo hemos visto también, tuvo lesiones con intentos de abuso, esto está claro, hay lesiones paragenitales y extragenitales que lo llevan. ¿Eso está claro para usted desde un principio, cuando tuvo los papeles ante sí? Sí, desde un principio. Desde un principio. Las marcas esas paragenitales y genitales estaban claras desde el principio. Estaban claras desde el principio, sí, sobre porque la defensa la niega rotundamente, que no existen, que no son, que no... No, de hecho, ¿por qué no las ve el médico de la autopsia? Lo dijimos varias veces con Eduardo. ¿Por qué el médico que hace la autopsia con OCA no las ve? Bueno. Y ahora las ve la Junta Médica y las ve el médico que ve el cuerpo en San Martín, en el SIAMS. Sí, yo con respecto a esa primera impresión que hizo el colega de San Martín, no digo que voy a tener reparos, porque bueno, tenés que tener mucha práctica, mucha experiencia en un ambiente que no era el adecuado, que no estaba iluminado, que si bien las presentaciones de las paragenitales eran claras, no podía atribuirse que eso fue un intento de abuso o un abuso seguido de muerte. Lo que sí digo que en este caso sostengo, y esto lo voy a sostener siempre, los peritos no somos interesados en ninguna de las partes. Entonces tratamos de ser ecuánimes, tratamos de ser criteriosos y por sobre todo honrados, aparte de la idoneidad. Pero sostener como si fuera casi una actitud caprichosa de un profesional que ante la evidencia de los 10 médicos ahora, del médico de la parte anteriormente y de las fotografías que él mismo había sacado, de la filmación que él mismo había hecho y de los resultados anatomopatológicos que eran claros y evidentes, sostener que fue otro mecanismo de la muerte que no es el que ahora se está atribuyéndose como más válido, me pareció que fue una actitud por demás tenaz, que debía haberse resuelto de una manera distinta y él mismo haberse dado cuenta y haber, como decimos nosotros muchas veces, mire, yo veo esto, pero para confirmarlo he sacado estas muestras que me van a confirmar o no lo que yo estoy viendo. Con eso solo alcanzaba que cuando hubiera recibido las muestras, sobre todo el resultado de anatomía patológica del cuello, le dice, bueno, mire, no fue la compactadora, fue un intento de estrangulación manual seguido de sofocación o mecanismo mixto como se entiende. Okay. Hoy el doctor Biondi, uno de los abogados de la defensa, decía esto. No tenemos nada nuevo para mencionar y bueno, vamos a tener una reunión más tarde. Ya hemos dejado claro con el doctor Pierri que no forma parte de la estrategia de defensa, los dichos de Méndez, y él, como buen profesional que es, dará sus explicaciones por qué motivo hizo esas manifestaciones en la Junta Médica. ¿Se van a reunir con Méndez al final? Seguramente va a haber alguna reunión en el transcurso de la tarde para dar las explicaciones pertinentes al equipo de la defensa y al doctor Pierri. ¿A qué hora va a ser la reunión, doctor? ¿La declaración de Méndez lo dejó mal parado a ustedes como defensa de Mancheri? No, porque no forma parte de la estrategia de defensa y se aclaró y creo que ya quedó bastante claro en todos lados, ¿no? Que no tiene nada que ver con la estrategia. ¿Pone en duda el doctor Pierri que seguirá siendo el abogado defensor, o tanto ustedes, Jorge Mancheri, o todavía no? No, acá Mancheri mencionó que es ajeno al hecho. La única prueba que sustenta la imputación es el ADN que está cuestionado y sería bueno que una junta de expertos lo revise. Hasta tanto no tengamos una prueba que realmente no cuestione la defensa, no podemos tomar ninguna... ¿Va a la Cámara del Crimen, Mancheri? ¿Va a la audiencia? Vamos a pedir que esté presente, sí.
Eso es lo que decía uno de los abogados defensores. Viste que dijo que van a pedir que esté presente en la audiencia de la Cámara. Después te voy a repasar, hicimos un punteo, porque está bueno hacerlo didáctico, cómo es bien la audiencia. No me parece un dato menor, porque para mí es la batalla de fondo, insisto con esto. Bueno, una pregunta que tiene que ver con esto, Napoli. ¿Por qué la Junta Médica dice, lo discutí ayer con Eduardo, puede ser una lesión compatible la 5 y la 8 con agresión sexual, pero necesito el histopatológico? Hoy estuvimos averiguando, se van a tomar 30 días más para analizar 55 muestras de tejidos, huesos, costillas, cúbito, radio, clavículas y el bloque pelviano en pos de determinar con un grado de precisión absoluta si hay abuso. Usted cuando leyó el informe, yo se lo leí ayer aquí por televisión, completo el punto 60, que es el punto neurálgico, para ver si el juez cambia o no la calificación legal, para decírselo a la gente si hay abuso o no. ¿Es normal que la Junta diga, creemos que hay lesiones compatibles con agresión sexual, pero queremos esperar? Está bien, esto va a estar dentro del garantismo que le quieren dar a la causa a los jueces y la fiscal, porque esto es indudable que cuando se presta dudas o se presta confusiones, lo que nosotros siempre decimos y lo hemos repetido, tratamos de ser objetivos dentro de lo que la objetividad nos permite a nosotros en la ciencia y en el arte. Nosotros no podemos ir más allá ni menos de lo que se está comprobado y se está experimentado como válido. Pero, a ver, esto es una muestra más de garantismo que le están dando a la causa para que nadie tenga ninguna duda que lo que se está haciendo es lo correcto, lo adecuado, y si bien hay una presunción muy evidente, casi es, diría desde mi punto de vista, mirándolos desde la platea, una visión distinta de los jugadores que están en la cancha, que hay roces, que hay palabras, que hay encono, que hay golpecitos, golpes bajos y todo lo demás. Nosotros desde la platea vemos todo y vemos la conducta de todos. Y me parece que en este caso lo que está diciendo el juez es, ustedes macroscópicamente, analizando todas las lesiones, no solamente las paragenitales, las genitales o las extragenitales, sino todo el contexto, ¿pueden vislumbrar que puede deberse a un ataque sexual? Nosotros decimos que sí y lo podemos comprobar y dan hechos, evidencias que lo están demostrando. No solo la práctica de nuestros docentes, nuestros antecesores en esto, sino nosotros que lo hemos visto en la práctica cotidiana y se la estamos transmitiendo después a nuestros alumnos. Esto es un ataque sexual, llámelo libertad sexual, contra la integridad sexual, como quieran desde el punto de vista jurídico. Lo que sí decimos que para comprobarse todo y no haya ninguna duda, anatomía patológica lo va a resolver y que lo resuelva. Sí. Pero sea una cosa o la otra, no quita que esto desde el principio tuvo un viso de ataque sexual. Bien, el principal defensor del portero asesino es Miguel Ángel Pierri. Y ayer